El día después de que enterraran a mi esposo, sus hijos entraron a mi casa y me dijeron que querían la herencia, el negocio, las propiedades y todas las cuentas que él había tenido. Mi abogado esperaba que peleara, todos esperaban que peleara. En cambio, dije con calma algo que hizo que toda la habitación quedara en silencio. Dáselo todo a ellos. Durante meses, la gente susurró que el dolor había destruido mi juicio. Incluso mi propio abogado me rogó que lo reconsiderara. Pero lo que nadie sabía era que mi esposo se había preparado para este momento exacto años antes de morir. Y en la audiencia final, cuando firmé todos los documentos sin dudarlo, sus hijos sonrieron con victoria. Sus sonrisas desaparecieron segundos después. Historia fuerte e interesada con una base sólida. Mi nombre es Eleanor, y durante 23 años estuve casada con un hombre llamado Richard. No solo era mi esposo, sino también mi mejor amigo y socio comercial. Juntos, construimos una empresa de logística exitosa desde un pequeño almacén hasta una operación regional que valía millones. Richard tuvo 2 hijos de su primer matrimonio, Daniel y Sarah. Intenté durante años tener una relación cercana con ellos, pero nunca me aceptaron de verdad. Para ellos, siempre fui el extraño que de alguna manera se convirtió en parte de la vida de su padre después de que sus padres se divorciaron. A medida que la empresa crecía, Richard se preocupó cada vez más por la forma en que sus hijos veían el dinero. Los amaba profundamente, pero le preocupaba que vieran la riqueza como algo que heredar en lugar de algo que ganar. Muchas veces, lo vi ofrecerles oportunidades dentro del negocio solo para verlos renunciar cuando el trabajo se volvía difícil. Richard nunca habló con dureza sobre ellos, pero me di cuenta de que temía lo que sucedería cuando ya no estuviera cerca para guiarlos. Una noche, después de una discusión familiar, me dijo en voz baja que el verdadero carácter solo se revela cuando la gente cree que nadie está mirando. Cuando Richard falleció repentinamente, después de una afección cardíaca, la pérdida me destrozó. El funeral apenas había terminado cuando Daniel y Sarah llegaron con sus abogados. Su simpatía duró menos de 5 minutos antes de que la conversación cambiara hacia los activos. Querían el control de la empresa de inmediato. Querían que se transfirieran todas las propiedades. Querían acceso a cuentas de inversión y autoridad corporativa. Mi abogado parecía atónito por su agresividad, pero yo simplemente escuché. Cada demanda que hacían sonaba casi ensayada, como si hubieran planeado esta conversación mucho antes de que Richard muriera. Las semanas siguientes se volvieron cada vez más incómodas. Amigos de la familia me llamaron en privado y me instaron a defender mis derechos. Los empleados temían el futuro de la empresa. Mi abogado pasó horas preparando estrategias legales y mostrándome cuán fácilmente podríamos impugnar los reclamos. Sin embargo, cada vez que alguien preguntaba qué pensaba hacer, daba la misma respuesta. «Déjalos tenerlo». La reacción siempre fue la misma. Confusión, preocupación, a veces incluso enojo. La gente pensaba que me estaba rindiendo por pena. En realidad, estaba siguiendo las instrucciones que Richard personalmente me había dado años antes. Varios años antes de su muerte, Richard había creado un acuerdo confidencial con un respetado equipo legal. Nunca explicó todos los detalles, pero me dijo una cosa claramente. Resopla. Si sus hijos alguna vez intentaban apoderarse de todo sin ganárselo, yo no debía interferir. Debía permitir que los eventos se desarrollaran exactamente como estaban escritos. En ese momento, pensé que la conversación era extraña. Sin embargo, después de su muerte, el significado se volvió dolorosamente claro. Richard había anticipado sus acciones y diseñó silenciosamente una prueba que nadie más sabía que existía. A medida que pasaban los meses, Daniel y Sarah se volvieron cada vez más confiados. Les dijeron a sus amigos que habían ganado. Hablaron abiertamente sobre ganancias futuras y planes de expansión. Algunos empleados fueron despedidos porque cuestionaron las decisiones de la gerencia. Las relaciones de larga data con los clientes comenzaron a debilitarse. A pesar de todo esto, permanecí en silencio. Mi abogado estaba frustrado, pero le pedí que confiara en mí. En el fondo, sabía que la verdadera batalla aún no había comenzado. Simplemente estaba esperando el momento adecuado. La audiencia final llegó en una mañana lluviosa. La sala del tribunal estaba llena de abogados, asesores financieros, amigos de la familia y representantes de la empresa. Daniel y Sarah parecían relajados y alegres.
Su equipo legal presentó montones de documentos transfiriendo la propiedad y la autoridad. Cuando llegó mi turno, revisé con calma cada documento y firmé sin dudarlo. Los hermanos intercambiaron miradas de satisfacción. Para ellos, la victoria era completa. Creían que finalmente habían asegurado todo lo que Richard había dedicado toda su vida a construir. Luego, el abogado contrario solicitó que se abriera un documento sellado final y se ingresara en el registro. La habitación se volvió inusualmente silenciosa. A medida que se leía el documento en voz alta, la expresión del rostro de Daniel cambió primero, luego el de Sarah. Finalmente, incluso su abogado parecía conmocionado. Años antes, Richard había transferido la verdadera propiedad de la empresa a una estructura protegida que solo podía permanecer activa si se cumplían ciertas condiciones. Una condición requería que los futuros propietarios demostraran liderazgo activo, conducta ética y desempeño comercial medible durante un periodo de prueba. La falla resopla activó automáticamente una disposición diferente. La disposición fue devastadora, debido a que Daniel y Sarah ya habían violado múltiples requisitos a través de acciones documentadas tomadas después de la muerte de Richard. Los derechos de propiedad fueron revocados de inmediato. La compañía, su propiedad intelectual y la mayoría de sus activos transferidos a un fideicomiso para empleados supervisado por una junta independiente. La junta tenía la autoridad para retener un liderazgo experimentado y preservar la empresa exactamente como Richard pretendía. Daniel y Sarah se quedaron con solo un modesto fondo de herencia que Richard había reservado originalmente para ellos. Todo lo que pensaban que habían ganado desapareció en cuestión de minutos. La sala del tribunal permaneció en silencio, mientras la realización se asentaba sobre todos los presentes. Durante meses habían creído que yo era débil. Durante meses asumieron que me había rendido. La verdad era que Richard nunca había querido vengarse. Quería rendición de cuentas. Quería que la empresa estuviera protegida de las personas que valoraban la propiedad más que la responsabilidad. Su última lección, resopla, no fue sobre dinero. Se trataba de carácter. Y el día en que creyeron haberlo ganado todo, sus hijos descubrieron que el derecho nunca puede reemplazar la integridad. Cuando salí del juzgado, mi abogado finalmente entendió por qué nunca me defendí. Richard ya había librado la batalla más importante años antes. Sabía que la riqueza podía heredarse, pero la sabiduría no. Detrás de mí, la gente que había perseguido todo se quedó sin palabras. Delante de mí estaba un futuro construido sobre los valores que Richard pasó su vida defendiendo. Al final, recibieron exactamente lo que ganaban, y la lección final de Richard se convirtió en la que nunca olvidarían.